Dios te bendiga, bienvenidos a esta nueva temporada de Y Contando. Para nosotros como ministerio siempre será un gozo y un privilegio que nos permitas llegar hasta tu hogar y compartir este tiempo tan maravilloso, porque para nosotros el poder hablar y contar las maravillas de Dios es tan vital, es tan parte de lo que tiene que vivir y ser parte y experimentar un hijo de Dios. Agradecemos a todas las personas que se están conectando en esta hora, que se suman a esta nueva temporada de Y Contando. Y bueno, antes de comenzar quisiera recordarte nuestro ministerio, Centro de Esperanza Plaza Venezuela. Se encuentra acá en Caracas, en la avenida Francisco Solano López, con la avenida Los Avillos, en el edificio Los Avillos, en Mezanina. Ahí están nuestros horarios de servicio los días domingo, 10 de la mañana. Y actualmente los días miércoles nuestros servicios de oración a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Nuestras redes sociales, @CDE Plaza BZLA. Ahí nos consigues en Instagram, en Facebook, y para comunicarte con nosotros a través de la mensajería o por WhatsApp o teléfono 0412-710-3314. 0412-710-3314. Bien dicho esto, bueno, hoy nos acompaña el líder Franklin Cabrera del Ministerio Internacional Centro de Esperanza. Líder, gracias por estar acá con nosotros, gracias por permitirnos compartir contigo este tiempo que yo sé que, mira, este programa nace, oye, realmente de eso, líder, del poder uno hablar y contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios me ha dado el privilegio, bueno, de verte llegar a los caminos del Señor, de en su momento mentorearte, y bueno, y de que hayamos vivido juntos esa formación ministerial que, oye, hoy cuando yo te veo en el altar y te veo orando, te veo intercediendo, y yo digo, wow, cómo Dios obra. Y me imagino, bueno, de alguna forma recíproca, tú tal vez me ves y dices, mira, ahí está. Líder, salude a toda la audiencia que se conecta en esta hora y bienvenido. Muchísimas gracias, pastor, y gracias por este privilegio de ser parte de este programa, que sé que es un tiempo nacido, un espacio nacido en el corazón de Dios, para que testimonios puedan hablarle al pueblo de Dios y a todos los que están conectados y a los que se van a conectar en diferido, para saber que Dios hace milagros, para saber que Dios transforma las vidas. Para mí es un verdadero privilegio, de verdad, pastor, a usted, a la pastora Celí, ser parte de este tiempo. Gracias. Bien, líder. Una vida de altar, se titula este programa, Una vida de altar. Yo quiero compartirte algo para que tú más o menos, o sea, para que caminemos o podamos mirar desde una perspectiva la intercesión o cómo Dios hace las cosas. Fíjate, yo cuando estaba chamo, todavía estoy chamo, no está claro, pero cuando estaba niño, yo soñaba mucho con ser jugador de béisbol. Para mí era todo béisbol, oye, le seguía a todos los jugadores, especialmente de los Leones del Caracas, equipo campeón, pero seguía a todos estos jugadores, hasta que llegó el día donde mi papá me dijo, mañana vamos al estadio. Oye, para mí eso fue una cosa tan tremenda. Yo no dormí, yo recuerdo dormir vestido y yo tenía una cantimplora y mi mamá me dijo, bueno, pero si la llenas ahorita, mañana va a estar caliente, ¿qué tal si la congelamos? Me acuerdo clarito. Y entonces puse a congelar la cantimplora y en la mañana cuando me desperté lo único que hice fue cepillarme y estaba listo. Agarré mi cantimplora congelada y efectivamente nos fuimos al estadio. Cuando yo entro al estadio, líder, cuando yo vi en esa época Andrés Galarraga,
Antonio Armas, Baudilio Díaz, Omar Vizquel, Jesús Alfaro. Bueno, los jugadores importados pues también. Y yo entré al estadio, para mí eso fue como que si yo llegué a algo de ensueño. Y te digo esto, líder, para que veas algo. Cuando yo llegué a la iglesia central, a los caminos de Dios, por supuesto yo vi a mi pastor orar y a mi pastora, y para mí eso fue algo tan tremendo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo se puede llegar a orar y a decir esas palabras? ¿Cómo salen esas palabras? Que puede llegar a quebrantar a las personas. Y recuerdo que una de ellas que me impactó fue la hermana Zenaida Pacheco, que oraba y yo decía, Dios mío, y yo recuerdo que yo me paraba en mi casa intentando orar y yo decía, Padre, tu palabra dice, amén, en el nombre de Jesús. Pero, ¿sabes, líder? Yo te digo esto porque la gente tal vez conoce el momento o te ve orar así, pero no siempre fue así. No siempre fue así. ¿Cómo era Franklin Cabrera antes del altar? Franklin Cabrera antes del altar, pastor, era un hombre bastante desordenado y bastante vacío de lo que es la oración, ¿no? Bueno, no conocía a Dios. No conocía a Dios. Precisamente recuerdo que en mis comienzos con Dios, que yo digo que yo nací verdaderamente en Centro de Esperanza, cuando llegué a Centro de Esperanza, un día Dios puso en mi corazón asistir a los matutinos, estaban comenzando, que se hacían primero en el piso 1, que eran como 7, 8 personas, cuando nuestro pastor citó recuerdos desde el altar, y recuerdo haber llegado, pastor, y yo no oraba, pero yo recuerdo que llegué y nuestro pastor estaba ahí, estaban varias personas, yo me incorporé y recuerdo que nuestro pastor dice, bueno, ahora nos va a dirigir el hermano Franklin Cabrera a orar por las familias. Y yo dije dentro de mi perro, aquí hay un hermano Franklin Cabrera, hay un tocayo aquí. Y resulta que era conmigo, pastor, y cuando me di cuenta, entré en nervios porque yo no sabía orar. Oré y recuerdo haber dicho, pero no voy a volver a ir a algo así porque no sabía orar. Pero Dios siguió poniendo en mi corazón ese apetito por la oración, por el matutino. Pero eso que a usted le pasó con la líder Zenaida y con hombres como nuestro pastor, con mujeres como nuestra pastora, a mí me pasó con ustedes. Porque cuando ya yo me reincorporo en los matutinos ya oficialmente, recuerdo a un líder Dani orar, a un líder Daniel, que usted era líder en ese momento. Y yo los escuchaba a usted y yo decía, Dios mío, ¿cómo se puede orar así? ¿Cómo se llega a orar así? Porque uno no sabía las palabras, pero sí recordé algo, pastor, que ustedes siempre nos enseñaron y era busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Y ese busca a Dios no solamente era en el servicio, que para mí era en el servicio, pero luego se convirtió en esa búsqueda personal de la mano con ustedes y sobre todo seguir ese consejo, porque para nosotros fue importante eso, para mí fue importante eso. Fíjate, Frank, líder, aquí hay algo importante que yo quiero rescatar porque esto muchas veces es una piedra de tranca. Ahí hay una vertiente. Cuando yo iba a los juegos y yo vi a esos peloteros, para mí eran personas extraordinarias. Dentro de mí era alguien que como que no tenían errores, como que todo les salía bien, como que ellos estaban en otro nivel y yo no tenía la capacidad de estar en ese nivel. Es como que sí, claro, yo era un chamo, pero era un niño, pero para mí ellos eran como extraterrestres, pues, eran como alguien, wow. En la oración yo quiero rescatar algo aquí tremendo, porque hay una vertiente, como dije ahorita, que nos pasa a todos. La primera tiene que ver con nuestra santidad. Sí. Porque el que busca a Dios y
tiene el deseo de seguir llenándose de Dios, solo esa persona y Dios conoce cómo está por dentro y cómo está su vida, si hay santidad y si no hay santidad. Entonces, la persona puede querer buscar a Dios, pero no paga el precio para buscar a Dios. Y eso es un impedimento porque la persona sabe y está segura que no puede alcanzar ese nivel porque su vida está llena de pecados. Esa es una tranca que vamos a desarrollarla ahora. Y la otra tranca, por supuesto, es que cuando tal vez tú lo consideras, cuando ya tú arreglas y alineas tu vida, no crees que eres capaz de llegar a un nivel como ese. Vamos a desarrollar el primero. No es fácil tener una vida de altar. Lo digo porque tiene que haber una rendición. Esa rendición, por supuesto, tiene que estar vinculada al arrepentimiento. Correcto. Si no hay arrepentimiento, tú no puedes. Y es tan tremendo, porque es como le pasa a una persona que es alcohólica. Pues. Uh-huh. El alcohólico le pueden decir, tú tienes un problema, estás enfermo, o pues una persona que consuma droga, y esa persona siempre te va a decir que no, yo esto lo dejo cuando quiera, yo tengo control de esto, hasta que ya es obvio que no puede dejar de controlar y el nivel de enfermedad está al punto donde dice, ahí es cuando pide a la persona ayuda. Hoy en día uno ve personas orar y lo ve que Dios los usa poderosamente y en tu cabeza no entra el hecho te parece imposible que en esa persona haya habido pecado. Háblanos un poco de eso. Bueno, usted decía una gran verdad y es que no siempre fuimos así. Todos venimos de una vida de pecado y creo que lo que dice Santiago, que dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Habla Santiago en todo ese capítulo acerca de la condición del pecado en nuestro corazón. Correcto. Y a medida que nos acercamos a Dios, hay una lucha en nuestro ser, que es la verdad, porque el pecado nos jala hacia atrás, pero Dios nos jala hacia adelante. Correcto. Ahora pregunto, ¿tú en algún punto dijiste yo no puedo, yo soy un pecador, yo no puedo? Muchísimas veces, pastor. Muchísimas veces porque... Es importante decirlo, porque es que esto es una batalla, líder. Esto es una lucha. Sí. Se nos hace creer, pastor, que uno tiene que enfocarse como en el general. Bueno, yo voy a buscar a Dios y todo va a estar bien. No, es una búsqueda intencional de día con día renunciar a mi yo, como decía Juan el Bautista, menguar yo para que Él crezca. Ese menguar en el original quería decir morir. Yo tengo que morir a mí para que ver a Jesús crecer en mi vida. Eso fue lo que Dios hizo durante años. Y aquí quiero hacer un punto clave, porque, pastor, Dios nos pide no grandes esfuerzos, nos pide una gran obediencia. Porque yo puedo esforzarme por querer dejar vicio, por querer dejar pecados, que yo lo hice muchísimas veces, y recaía, y por supuesto, en las recaídas, cuando uno trata de acercarse a Dios, el diablo es un artista para decirle a uno, no, tú no vas a volver. Tú fuiste sacado de pornografía. Okay. Claro, los pecados sexuales tienen un peso mayor dentro de la vida de las personas, lo sé por mi propia vida, y sobre todo la pornografía parece algo sublime, pero es algo atrapante, que uno tiene que ser muy intencional en venir a consagrar su vida para Dios. Yo, pastor, honestamente, muchísimas veces dije, no, ya, yo nunca voy a poder salir de esto. Sí. Recuerdo que en todo transcurso, pudiera aquí contar todos los detalles, pero pastor... Bueno, estoy contando, suelte. Contando aquí, recuerdo que Dios me fue llamando cada vez más en los matutinos.
y siempre coincidía algo dentro de mí que me hacía cortocircuito, era ¿por qué no puedo orar así si yo también estoy buscando? Pero yo sabía que mi condición de pecado estaba activa. O sea, ya era como que yo tenía una mano atrás y una mano adelante, y alguna de las dos tenía que soltar. Muchas veces soltaba la de adelante con Dios para irme al pecado, muchas veces soltaba la de atrás para irme con Dios, pero Dios me estaba llevando, como quien dice, a un acorralamiento, y creo que Dios lo hace con uno, Sí. con todas nuestras vidas, Definitivamente. para que podamos definir a quién queremos buscar de verdad. Dios nos culpa, no, Dios no nos culpa porque Él quiere perdonarnos, Él quiere cambiarnos, Él quiere transformarnos, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de decir yo quiero buscar a Dios. Y no es fácil, pastor. Yo recuerdo que ya cuando entramos en una temporada de la red de familia, usted lo recuerda, esa temporada para mí fue muy clave porque yo venía pidiéndole a Dios un mentor. En esa mentoría yo entendía, nuestro pastor nos había enseñado que un mentor es una persona que te va a llevar desde el punto A al punto B donde Dios te quiere. Esa persona te va a adiestrar, te va a enseñar, te va a dar herramientas para tú dejar cosas. Y yo sabía que yo necesitaba un mentor. En esa pedir, Dios solamente me decía, sé obediente. Porque una de las cosas también, como decía ahorita, no se trata del esfuerzo que nosotros podamos hacer por tratar de dejar el pecado, sino la obediencia que nosotros tengamos para seguir a Dios y no al pecado. Y recuerdo que después de haber pedido el mentor, nos llaman y nos piden ser parte de una línea, creo que era la 1.1, si mal no recuerdo, y yo tenía en mi mente un liderazgo. Yo dije, no, este va a ser el líder seguro que me va a tocar, y me imaginé toda una película, y cuando llega y me dicen el pastor Ronald, los pastores Torres, que en ese momento eran líderes, y los pastores Arocha, yo dije, no puede ser, porque yo tenía mucho choque, pastor, era verdad. ¿Por qué? Porque un mentor, y por eso quiero darle gracias aquí en este programa a usted, porque un mentor no es alguien que uno quiere, es alguien que uno necesita. No es lo que yo quiero, es lo que Dios me da porque yo lo necesito. Y usted fue esa herramienta, usted, la pastora Celie, el pastor Ronald, la pastora Jane, fueron esas herramientas que Dios usó para llevarme a ese punto de soltar el pecado para abrazar la consagración, para abrazar el altar. Es correcto. Y déjeme decir... Oye, me vinieron tantos recuerdos sí. Ahorita, Dios mío. Porque una de las cosas que más me impresiona de ese punto, pastor, y ya le doy la palabra para que continúe, es que estás contando. Es que yo sabía que tenía que dejar el pecado, porque Dios me estaba llamando a la consagración al altar, a ser un hombre de Dios. Y usted me lo decía el pastor Rona, recibía palabra de nuestro pastor, pero la lucha dentro de mí era por una rebeldía de no ver las cosas pasar como yo quería que pasaran, de no ver al mentor que yo quería. Pero llegado a un punto, el vicio, el pecado, la pornografía me atacó de tal manera que yo un día en la madrugada, no sé si lo recuerda, yo le escribí a usted. Y esa madrugada dije, no, yo no puedo seguir en esto. Yo lo tenía usted como mentor y al pastor Ronald, pero yo no hablaba con usted porque no quería reconocerlo, y esa era parte de mi rebeldía. Claro. Y yo creo que es parte de nuestra rebeldía. Dios lo que nos llama es a rendición, y yo ese día me rendí. Caí de rodillas y dije, ya, yo no puedo seguir así. Y contacté al pastor Daniel. En ese momento le conté todo al pastor Ronald, le dije, no quiero seguir en esto. Y a partir de ese momento, pastor, fue otra historia. Claro. Dios empezó a obrar a través de usted. Sí, claro, definitivamente. Tú estás diciendo o nos estás contando algo clave, porque obviamente la pornografía, oye, ese opera bajo espíritus que esclavizan. Sí. Son cadenas que se tienden. Pero tú te pones a ver, hay distintos modelos, por llamarlo así, de pecado, que si se dejan pasar día tras día, ellos terminan siendo una cadena igual, un eslabón en la vida de la persona. Y obviamente yo creo mucho en el plan de Dios en el corazón de la persona.
también creo que ese plan, Dios comienza a arrinconar a la persona, como, tal cual como tú dijiste, yo también estuve arrinconado de alguna forma. Y Dios comenzó a arrinconarme. Cuando yo traté de buscar, como tratar de reaccionar a qué era lo que estaba pasando, ya Dios me había abrazado por todos lados, no tenía para dónde correr. Y ahí fue donde, en mi caso, vino un quebrantamiento. Pero me gustó muchísimo eso que tú dijiste, lo de la obediencia, porque allí precisamente es donde hay una tranca. Ustedes ven ahora al líder Franklin orar y su vida de altar es, bueno, es una cosa tremenda, siempre ayunando, intercediendo, que ahorita conversamos un poquito de eso. Lo ves en ese nivel ahora y tú no puedes imaginar que él tenía o tuvo un problema o una atadura tan tremenda como es la pornografía. Pero él se tuvo que enfrentar a eso, tuvo que enfrentarlo, y una de las formas de enfrentarlo fue primero reconocer el pecado que estaba operando en él. Y aquí hubo algo importante. ¿Qué es lo que hace que tú puedas darte cuenta del pecado? Que te acerques a la luz. Porque si tú caminas en tinieblas y te mueves en tinieblas, nada te alumbra. Y para ti estás bien. Cuando tú buscas a Dios, tú te acercas a una luz. Esa luz alumbra todo, pero también alumbra el pecado que está en tu vida. Por eso es que Satanás es un especialista en que cuando la persona peca, hacerte creer que para qué vas a ir a la iglesia si estás en pecado. Y te saca de la iglesia, te saca inclusive de un mentor, te saca de la atmósfera de Dios, para que tú no te des cuenta, para que no te alumbre Cristo, y no te des cuenta del pecado que tienes encima, de la atadura que tienes encima. Entonces, eso es lo que hace Satanás. El propósito de Dios, obviamente, en ti es tan grande que tú sabías que algo estaba mal, pero no te soltabas de Dios. Hay mucha gente que se quiere soltar del pecado, pero no conoce, no sabe de quién agarrarse. Por eso se agarran de un brujo, se agarran del feng shui, siempre están agarrando de algo, pero nunca se agarran de Dios. Ahora, hay un caso que también es muy tremendo, que pasa mucho en la iglesia. Y lo ves mucho, muy a menudo lo ves, que la persona puede recibir la palabra, puede ser ministrada por el Espíritu, pero en el momento de obedecer se encuentra con algo. Cuando busca de obedecer, se da cuenta que tiene que cambiar muchas cosas y suelta la obediencia y abraza lo que sabe que lo condena. Eso pasa muchísimo, amigo. Por eso es que tú ves personas que cuando Dios comienza a hacer la obra, a los 2, 3 meses, pueden orar, pueden ayunar, pueden buscar a Dios, pueden adorar, puedes verlos en la iglesia, pero al 4.º mes, esa efusividad comienza a bajar, comienza a menguar, y entonces tú ves que entonces viene un día sí, otro día no. Y cuando esto comienza, tú ves a la persona, comienza a verla distante. Pero ojalá que fuera distante, que no viene a la iglesia. Tú lo ves distante en el espíritu. Porque esto es como nuestro pastor nos enseñaba. Mira, el que está con Dios, mira, eso es como el que tiene gripe. Porque cuando tose la persona, tú sabes, tiene tos. Una persona cuando está con Dios, apenas habla, tú sabes, mira, se está metiendo con el Señor. Entonces, yo recuerdo, a veces yo converso con el pastor Ronald y, oye, el día de Frank, oye, ¿te acuerdas de Frank? Y conversamos eso. Oye, y ahora está echando fuego. Oye, pero qué bonito que uno pueda decir eso, ¿verdad? Entonces, si tú tuvieras que decirle algo a una persona que ahora tiene una atadura, bueno, en tu caso fue pornografía, ¿qué le dirías? Bueno, yo lo que le diría, pastor, es la frase que a mí me marcó, una frase que Dios me dio en medio de mi proceso, y era que yo no te puedo separar de tus amigos,
Cuando el pecado, cuando uno viene a Jesús, nuestro pecado es lo que más conocemos. Es el que ha estado con nosotros de día, de noche, en cada momento. Y se ha convertido en nuestro amigo, en nuestro diario vivir. Y cuando Dios me quiso transicionar, me dijo, yo no te puedo separar de tus amigos, pero si tú te haces enemigo de ellos, yo te puedo separar de ellos. ¿Es fácil? No es fácil. Eso que hoy te encadena, eso que hoy te puede estar dañando, eso que te está apartando de tu matrimonio, de tus hijos, que te está haciendo malgastar el dinero, que te está haciendo tomar malas decisiones, que se puede llamar pecado en cualquiera de sus facetas, tiene que ser tu enemigo. ¿Por qué? Porque el verdadero amigo se llama Jesús. Y Jesús, que es la luz, viene a iluminarte para transformarte, para que transforme no solamente tu vida, sino tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu descendencia. Porque los amigos tuyos hoy van a ser los amigos de tus hijos mañana. Entonces tú tienes que soltar hoy, tú tienes que definir hoy quiénes son tus enemigos. Porque si ese pecado que tienes hoy es un enemigo porque sabes que te está haciendo daño, tú tienes que declararle el corte, se terminó, ya no te quiero más en mi vida, porque entonces ahí vas a poder luchar contra ellos, no solamente por tu vida, sino por tu generación. Lo que te oprime a ti va a oprimir mañana a tus hijos. Lo que te oprime a ti hoy va a oprimir a tus generaciones por delante. Entonces vale la pena hoy pensar, pastor. Wow. ¿Es tu amigo ese pecado? Te está dando buenos frutos porque hasta cierto punto da un placer, pero ¿Es tan buen amigo para que sea amigo de tus hijos? Es correcto. Wow. Porque a lo mejor tus hijos no te están viendo hacer eso, pero eso no es físico, eso es espiritual. Es un derecho espiritual que nosotros tenemos que romper. Wow. Y cuando lo rompemos en nosotros, entonces sí podemos decir, yo soy libre, mis hijos serán libres también de eso. Y creo que eso es lo que yo podría decirte hoy, hazte enemigo de eso. Tremendo. Fíjate que yo comentaba en una conexión de oración, conectados en oración, que a Abraham se le presentaron unos ángeles y le hablaron. Le dijeron que iba a tener un hijo y todo esto, pero los ángeles tenían la asignación de destruir Sodoma. Cuando ellos se van, Abraham dijo, permítame acompañarle, y fue y los acompañó. Antes de despedirse, dice la Escritura que Dios sintió a sus adentros, es decir, desde el corazón, aquel ángel. ¿Cómo le voy a ocultar? Qué tremendo. ¿Cómo le voy a ocultar a Abraham, a este hombre que ha sido elegido para mostrar y enseñar a sus hijos y a toda su descendencia la verdad de Dios? Mira qué peso lo que tú estás diciendo. Es que hay una responsabilidad tan tremenda, solo que a veces no la vemos. Y muchas veces, cuando uno es chamo, no es que uno deba excusarse en eso. Pero bueno, tomando en cuenta muchas cosas, no existe tal vez en un teenager, no existe la responsabilidad, no existe una formación biológica, física, que te diga, ya eres un hombre, ya está formado físicamente, porque está comprobado que con 15 años no, señor, 18 años no, señor, es 20 en adelante donde ya se terminó de formar el hombre físicamente. Entonces, le pudiéramos decir que puede ser por eso, y le da a uno el beneficio a que, bueno, toma decisiones, oye, bueno, es un chamo, ¿ves? Tomó decisiones. Pero es que lo tremendo, líder, es que a veces esto pasa en personas adultas, personas que ya han tenido una vida, que se han dado trancazos en la vida, y que cuando Dios comienza a arrinconarlos y Dios le dice, tienes que obedecer, tienes que menguar, y es tan grande el peso de lo que ellos creen que no pueden dejar, que los sigue manteniendo cautivos. Y especialmente lo que está diciendo el líder Franklin ahora. Y quiero que lo veas así, porque tal vez si tú estás en esa posición,
quiero que sepas que Dios solamente no quiere rescatarte a ti, quiere rescatar a tus hijos y a toda tu descendencia. Pero si tú estás en esa línea ahora, donde hay alguna atadura a tu vida, tienes que tomar la decisión, conforme a lo que nos está mostrando hoy el líder Franklin. Ese es un amigo que tú tienes. Y que ese amigo, si tú no lo sueltas, va a ser amigo de tus hijos y de toda tu descendencia. Yo creo que hoy Dios te está diciendo, es hora de cortar. Estamos comenzando el año y tenemos más de 350 días, 300 y tantos días. Que esas son páginas en blanco, como nos enseñó nuestro pastor. Ahora, valdría, Dios te está diciendo hoy, si estás comenzando, decide cortar con esos amigos que tú sabes que no tienen derecho ni sobre ti, ni tampoco tus hijos merecen que se le enganche una maldición generacional. Estamos aquí en esta hora para decirte, para Dios no hay nada imposible. Tal vez te sientes ahogado, ahogada en un pecado. Corta. Porque en el momento que tú tomes la decisión, entonces entras en un camino que se llama obediencia. Fue lo que tú hiciste, líder. Ahora acá, estamos en la parte alta del programa, para comenzar a bajar el tren de aterrizaje. Que bueno, que el tren de aterrizaje para mí es bastante. Tuviera la pastora aquí y estuviera diciendo, ay, ahora es que falta. Cuando obedecemos a Dios, ciertamente las cosas comienzan a cambiar. Pero entonces allí nos enfrentamos a algo tremendo. Porque en ese desarrollo y crecimiento en Dios, ya nosotros cortamos con esos amigos, como tú dices. Y comenzamos a ser edificados en la palabra de Dios, en la obediencia, y vivimos en arrepentimiento. Ya discernimos, esto no me sirve, esto no debe estar en mi casa. Ya disciernes el comportamiento de tus hijos, ya disciernes el comportamiento de tu esposa, o tu esposa discierne tu comportamiento. Ya te envuelves en una unción, en un manto que es santo. Te envuelves en una santidad que te hace sensible a las cosas de Dios. Y cuando tú entras en ese manto, líder, decía yo en uno de estos conectados, es tan tremendo porque tú, por ejemplo, tú vas a orar por tu hija en el colegio, pero oras por sus amigas, oras por sus amiguitos, oras por sus profesores, oras por el salón, oras por el instituto, oras por... Y lo que era una oración por tu hija, que eran tal vez 10 minutos por tu hija, cubriéndola en oración, te terminas orando por el liceo. Y ¿cómo pasa esto? Porque es que en esa unción, ese manto, Dios sabe que tú eres un instrumento. Uno no se da cuenta porque en lo primero tú utilizas tus propias palabras. Pero hay un momento donde el Espíritu Santo te va moviendo a querer orar bajo la dirección de su Espíritu y recurres a su palabra. Uno no se da cuenta, pero es allí donde empieza a inyectarte este montón de palabras. Señor, tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios que todo lo puede. Yo hoy oro a ese Dios que todo lo puede. ¿Ves? Sí, Señor. Comienzas a hacer un ejercicio. En el colegio de Luciana, hay cuando fuimos a inscribirlo, creo que lo comenté en un conectado también de oración, y vino una persona, me dijo, pastor, Dios le bendiga, pastora, qué alegría que su hija estudie aquí en este colegio, wow, me quedo tranquila porque ustedes están aquí. Pero tú sabes qué le dio la tranquilidad, porque ella pudo discernir que si nuestra hija está ahí, nosotros no oramos solamente por la hija, sino por su hija, oramos por todo el instituto, por todo el colegio, por los profesores, por todo. Y es allí donde quería conversar esta última tramo última parte del programa.
líder, esa transición que es tan tremenda porque tú comienzas a orar y te conviertes en un instrumento que Dios usa. Pero ese instrumento come, ese instrumento tiene necesidad, ese instrumento vive, está en la tierra. Entonces hay dos cosas allí clave. La primera, hoy día Dios te usa como un intercesor tremendamente y para ser mentor también. Pero enfrentar, entendiendo que eres un instrumento de Dios, pero padeciendo lo que se padece, ¿cómo lo vives? Bueno, pastor, para comenzar lo que usted decía, esa transición comienza, como ya dijimos, dejando el pecado, que el pecado precisamente nos vela, ¿no? Nos vela, nos introduce en una atmósfera oscura, pero nos vela y el altar nos revela. Y esa es la transición, nos lleva a quitar velos para empezar a ver la revelación de Dios en nuestra vida. Y eso permite hacer que uno comience a saber quién es uno. O sea, las tinieblas te velan y el altar te revela. Sí, señor. Porque en el altar uno comienza a ver quién es uno. Uno comienza a ver, por ejemplo, en nuestro caso, que somos hombres de Dios. Correcto. Que no dependemos de las circunstancias, porque eso es un día a día. El altar es día a día y día a día es la lucha por la comida, por mantener el orden en el hogar, por cuidar los hijos, por la esposa. Cuando mantenemos nuestro altar, Dios nos da la revelación en el altar, precisamente, valga la redundancia, para tener las actitudes correctas, para tener las emociones canalizadas de tal manera que se disparó la divisa y eso no nos mueva al altar, sino más bien el altar nos mueve en revelación para nosotros mantenernos en la fe de saber, como usted dijo ahorita, la palabra de Dios se nos revela y nos dice, yo soy tu pastor, nada te faltará. Entonces, ese altar que antes nos era oculto porque estábamos en pecado, ahora que lo vivimos, ahora que comenzamos a ejercitarnos, porque precisamente antes nos ejercitábamos en pecado, ahora no nos ejercitamos en el pecado, nos ejercitamos en la oración. Fíjate, esta parte es tan importante, líder, porque la gente piensa que como se está más cerca de Dios, se tienen menos problemas. Que como se está más cerca de Dios, tienes todo. Y yo quiero que queremos en este momento decirte, mira, se está cerca de Dios, Dios revela, pero muchas veces el hecho que Dios revele no significa que las cosas suceden, número uno, como tú crees que deben suceder, y número dos, en el tiempo que tú crees que debe suceder. Entonces es el altar lo que te permite caminar en obediencia, aún no teniendo, caminar como teniendo. Sí, señor, así es. Y por eso tal vez la gente te ve líder, wow, qué bendición. Y no sabe que por dentro, no sabe que tal vez no tienes la provisión en casa, no tienes cómo pagar la deuda que tienes, no tienes, y te hace ver, y dígame, en el caso de nosotros como predicadores, soltamos aquella palabra y la gente, wow, amén, aleluya, oye, qué nivel, no, ese hombre un bendecido, tiene todo, pero no, en el caso de nosotros somos casados. Y en ese caso es tremendo, porque nuestras esposas ven la manifestación, la cubre la unción, pero ellas saben que en la nevera no hay. Entonces, y mira lo tremendo, que a veces en la nevera no hay, en la despensa tampoco, y Dios te dice, quiero estar contigo. Y tú tienes que decirle, voy a ayunar ahora. Y en la casa eso es un cortocircuito porque dice, ¿cómo va a ayunar si no hay nada aquí? Entonces, es como que no se puede comprender esto. Te estamos hablando para que tengas idea de lo poderoso que es tener una vida de altar. Y para que veas también que el hecho que caminemos con Dios no significa que no hay problemas. Lo clave aquí es
entender que somos de Dios, Sí, sí. y el altar día a día nos revela que Dios no va a descansar con nosotros hasta que haya hecho en nuestras vidas todo lo que nos ha prometido. Amén. Líder, ya para despedir, bueno, yo quisiera que oraras por aquellas personas que hoy tal vez, bueno, hay gente que viene creciendo y ya está, dice, Señor, ya entendí, estoy obedeciendo, pero todo se puso peor. Esa es una oración. La otra es por la persona que no obedece, no ve, no se le revela, no, y tiene familia y va para adelante, y la familia es pujante, pero no es capaz de ver. Y por supuesto por aquellos que no conocen a Dios y lo valioso que es un altar. Mira, cuando tú sabes que, yo a veces me imagino, oye, no se me va a caer la cédula aquí, pero en aquellos años pasábamos una serie de Superman donde había una caseta telefónica, imagínate tú, y se presentaba el problema y Clark Kent, cuando veía que todo estaba mal, se quitaba los lentes y corría a la caseta de telefónica. Y cuando él se metía, yo siendo chamo, yo decía, wow, ya viene Superman. A veces yo veo el altar como ese refugio. Sí. Y mira que uno como pastor, y a veces veo todo pero tan mal, que estoy a veces en la calle y digo, mi refugio, te necesito, Señor. Porque hay una convicción en mí que me dice, tranquilo, yo estoy aquí. Y a veces salgo del altar y no tengo lo que quiero, pero en mi espíritu tengo una unción que cuando hablo con mi esposa, ella dice, wow, aquí está Dios. Las cámaras son suyas. Así como decía el pastor Daniel en esa serie que fue hace poco, cuando venimos al altar, nuestras vestiduras humanas se cambian por vestiduras del cielo. Somos fortalecidos y no necesariamente llegan todas las respuestas, pero sí llega la fortaleza, la paz y la bendición de Dios para decirnos, yo soy tu padre y tú eres mi hijo, tú me perteneces y yo estoy contigo. Y no es momento quizás ahorita para pensar en qué te falta o cuánto has esperado por lo que le has pedido a Dios. Yo quiero decirte que Dios tiene un plan detrás de todas las cosas. Sus planes son de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Y lo que estás transicionando en este momento se trata de un plan divino del cielo establecido en la tierra para formarte y transformarte en una persona, en un hijo obediente y una hija obediente, que va a dejar un legado y una huella en esta tierra visible, no por el pecado, sino por la luz de Cristo en tu vida. Por eso, si me permite, pastor, orar. Claro. Quiero orar por ti que estás hoy quizás en una lucha dentro de tu corazón por el pecado, que te cuesta llegar al altar, pero créeme, sí se puede. Amén. De la mano del Espíritu Santo sí se puede. Es necesario que hoy menguemos para que Él crezca. Quiero pedirte que si tú estás ahí pidiendo esa respuesta, puedas cerrar tus ojos y puedas recibir esta oración. Precioso y amado Espíritu Santo, gracias, oh Cristo. Gracias te damos por este tiempo que se ha gestado solamente por tu bendito amor, por tu bondad. Y cada persona que está detrás de esa cámara en este momento, que ha abierto su corazón, que ha abierto sus oídos, no solamente los naturales, sino los espirituales, para escucharte. Y tú le has hablado. Yo te pido hoy que le des la fortaleza, que le des la revelación y que quites el velo del pecado, que quites el velo de las tinieblas, que quites el velo de la incredulidad, que ellos puedan recibir hoy la revelación y el saber que son hijos tuyos y que le puedas hoy conducir, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, colocarlos en la roca firme que es Cristo y poder revelarle
esa intimidad, como dice Santiago y lo decía al principio, acercarse a ti porque tú te acercarás a ellos. Amén. Pedirte que se rompa toda cadena, que se rompa todo cipo, que se rompa toda atadura, que se pudra todo yugo de pecado sobre ellos y que así, Señor, como lo hiciste conmigo a través de nuestros pastores, Joel y Loida, de nuestros pastores, Daniel y Sailit, que tú lo puedas hacer en ellos y que la unción que reposa en este momento, en este lugar, traspase las cámaras y rompa cadenas de maldad, rompa cadenas de pecado, te dé la esperanza de saber que no estás abajo, que estás en las manos de Dios y que Él te va a conducir a la bendición que tiene para ti. Hoy oro en el nombre de Jesús contra todo espíritu de rebeldía, de confusión y todo espíritu asociado que te ha traído hasta este día en esclavitud. Y pido que en el nombre de Jesucristo y nuestro Padre pueda establecer en ti el espíritu de obediencia que es el Espíritu Santo, que te lleve a caminar con pasos de obediencia de aquí en adelante y que 2026 sea un año marcado por la bendición de Dios para tu vida. También quiero orar por aquellas personas que no conocen a Cristo. Todo en mi vida comenzó por recibir a Jesús en mi corazón. Y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si nunca lo has confesado, quiero guiarte que por favor puedas decirle estas palabras. Quiero guiarte en oración. Amén. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día yo abro mi corazón. Te pido perdón por mis pecados y te pido que vengas a morar en mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me cambies, me transformes y que hagas de este año 2026 un año de obediencia para obedecerte a ti y a tus planes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Líder, muchas gracias. Dios te bendiga y te siga usando tremendamente. Bien, muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Mira, comenta, comparte. Sobre todo tú conoces personas que tal vez se encuentran en una situación de estancamiento, se encuentran en una parálisis espiritual. Yo creo que este programa lo puedes compartir y va a ser una gran bendición. Bueno, hemos llegado al final. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes en esta nueva temporada de Y Contando. Muchas bendiciones.